con el género fantástico con cierto suceso, ¿no? Tenemos Coleccionista de Almas del 2016 y El Intérprete de la Muerte del 2018. Sus dos colecciones de cuentos demuestran un refrescante retorno a aquello en lo que siempre consistió el oficio del narrador, la pasión por contar historias y la utilización espontánea y exuberante de la imaginación. A veces se olvida, ¿no? Se olvida la imaginación. Aunque parezca difícil de creer, este último rasgo parecía haber desaparecido en amplios sectores de la narrativa local y nacional, viciada por una suerte de autoficción trillada, llena de lochi comunes, lugares comunes, púberes, parricidas y en ocasiones pornográficos, que incapacitaba a los narradores a proyectarse a mundos distintos que puedan cautivar al lector más allá del morbo o la curiosidad efímera. En un panorama semejante se enmarca la obra más reciente de Juan Carlos Nalbarte, nacido en Arequipa en 1991, quien luego de iniciarse con un primer libro de cuentos muy cercano a las tendencias del realismo adolescente Azuzum, publicó Un granito de mostaza y otros cuentos reaccionarios en el 2019, donde reivindica la vieja tradición del apólogo o cuento moral con matices satíricos, parabólicos y fantásticos, en la senda de Luciano de Samosata y Voltaire. Queda claro que muchas otras voces, algunas muy interesantes, han quedado fuera de este recuento, cosa totalmente comprensible, pues nuestro intento consiste en encontrar tendencias más o menos generales, más o menos específicas, diferentes, ¿no? Y en el marco de la proliferación de las tecnologías editoriales y del aumento significativo en la venta y distribución de libros, claramente se distinguen la opción de muchos narradores por iniciarse literariamente en la novela, primera característica, y con registros literarios raros en nuestro medio como el género fantástico y el apólogo. Esa sería la segunda característica, en marcada diferencia con la producción literaria local inmediatamente anterior. Bueno, eso es todo. Queremos agradecer a nuestro ponente. Además queremos recordarles que después de las presentaciones de todos nuestros ponentes vamos a tener un breve conversatorio en el cual ustedes van a poder realizar algunos comentarios o preguntas. Ahora, escucharemos a continuación a Angélica Salazar Lazo, quien nos compartirá su experiencia y conocimientos sobre el proceso de publicación en nuestra ciudad. Aplausos, por favor. Aprecio mucho la oportunidad, así como escritora emergente, de poder compartir lo que he aprendido estos años en mi carrera de escritora, ¿no? Pero era una acompañante, no se me consideraba escritora, cuando lo que más hacía era escribir. Yo creía que escribía más que ellos y todo. Así que esa fue la razón de mi impulso, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas, también en este entorno, que escriben bastante, y me gustaría poder darles una guía, ¿no? Respecto a lo que es este proceso, ¿no? Porque creo que está un poco abandonado en Arequipa este tratamiento. Creo que muchos prefieren acudir a editoriales limeñas cuando existe gente que puede acompañarnos en este proceso de publicación, ¿no? Y también de alguna forma quitarnos el miedo a publicar, porque siento que de esta escuela pueden salir muchísimos más ejemplares, ¿no? que demuestren la línea narrativa, ¿no? Yo tengo como ejemplo a Jerónimo Churicaña, que está llegando muy lejos, es un escritor de esta escuela, que ya al menos a escritores como los de mi generación ha puesto una pauta, ¿no? Así que nosotros estamos aquí. Y bueno, el proceso de escribir, como ya comenté, para saber cuándo escribir o no un libro, no es algo que vaya a hacer inmediatamente, ¿no? Pero tampoco, una metáfora que yo uso para entender un poco esto es que quizás un libro es como, y creo que la comenté en anterior ocasión, es como una piedra o algo que se va formando dentro de uno, porque creo que los escritores somos gente muy terca. La imagen viene y vuelve y vuelve y vuelve, y creo que llega un punto en el que tenemos que hacer algo con ella, ¿no? Tenemos que descubrir la forma en la cual la vamos a escribir. Yo tengo un ejemplo de un relato que primero fue un poema muy malo, pero empezó como un poema que yo siempre tuve en consideración, ¿no? Y después pensé, creo que esto me está pidiendo ser un cuento, no un poema, ¿no?
así que lo reescribí y es uno de los mejores cuentos, según una crítica que he recibido de este libro, ¿no? Tenemos que encontrar entonces la forma en la cual nosotros podemos expresar esta piedra que llevamos adentro, ¿no? El caso de la cuentística fue mi resolución porque pienso que es más inmediata, porque los cuentos son, ya lo comenté alguna vez también, son anotaciones que hacemos sobre la realidad, ¿no? Un consejo que di era ¿no? Tenemos que anotar correctamente, antes de pensar en escribir la obra maestra que revolucionará la literatura, tenemos que pensar en anotar correctamente algo que es insistente para nosotros, ¿no? Que tiene peso, que tiene valor y que al publicarse va a demostrar quiénes somos, ¿no? Ahora, hay editoriales en Arequipa independientes que trabajan en esto, ¿no? Está la muy reconocida Leteia, está Cascahuesos, está Centauro, etc. Son editores que... la labor de un editor, y tienen que saberlo ustedes, es acompañar en el proceso de producción. Podemos dividirlo en estas etapas, ¿no? La escritura, per se, que suele ser un poco más... que es individual, es espontánea, a veces es difícil darle coherencia, ¿no? Todo se termina de pulir en el proceso de corrección, que es el siguiente y quizás el que más demora en escribir, ¿no? Si no les gusta corregir, no van a llegar a ningún lado, ¿no? La corrección, revisar muchas veces todo lo que vamos avanzando y pulirlo es indispensable. Esa es la segunda fase, ¿no? La tercera etapa es retroalimentar con alguien más. Tenemos que compartirle a alguien en quien confiemos nuestros textos. Esta parte es muy delicada porque creo que nuestra voz poética es como la de un niño. Si alguien nos dice que estamos mal, no vamos a escribir. Pienso que dentro de nosotros dependemos mucho de una voz sincera que sepa criticarnos sin hacernos daño, sin hacerle daño a ese niño que está hablando dentro de nosotros. Por eso tenemos que escoger bien a la persona a la que le compartimos nuestros escritos y esperamos retroalimentación de ella, ¿no? No va a bastar con decirle me gusta o no me gusta, ¿no? Les van a ir diciendo comentarios que ustedes tienen que ir recibiendo, ¿no? E ir puliendo, ir corrigiendo, tienen que escuchar lo que le dicen. En esta parte sería ideal contar con un editor, ¿no? Con alguien interesado en publicarlos, que siga retroalimentando este proceso, ¿no? Después ya sigue el propio proceso de la edición, ¿no? Que son las correcciones que hace un tercero, ¿no? Que es nuestro editor. Es todo un proceso legal, ¿no? Tenemos que ceder nuestros derechos por una cantidad de años. A mí eso es lo que me hubiera gustado saber, así que se los digo como porque sé que aquí hay muchas voces para emerger, ¿no? Y quiero hablar de igual a igual. Hay un término legal, hay un término monetario. Y finalmente está la publicación. Bueno, no finalmente. El siguiente paso es la publicación y el que sigue después y el más indispensable es la distribución de su texto. Su texto va a ser distribuido a nivel... todo depende del apoyo que tengan de su editorial, ¿no? Puede ser a nivel local, nacional, internacional. Y también va a depender de ustedes, ¿no? Desde el momento en que publican su primer libro, ya son escritores, ¿no? Tienen que manejar esta imagen pública también, para poder darse a conocer. La verdad es que hay muy pocos peruanos que lean, ¿no? Y que leen, y el esfuerzo es casi de mediación lectora, ¿no? Pero al llegar a este punto ya podemos encomendarnos al oficio de escribir, ¿no? Acá trato de hablar como una escritora primeriza para escritores primerizos, ¿no? Porque confío en que van a salir más libros de esta escuela y que podemos seguir marcando la línea narrativa, ¿no? Porque en general, desde hace mucho tiempo, los mejores productos literarios han salido de aquí, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Son muy pocos los casos de autores que no hayan tenido relación o parentesco con esta escuela. Es por un tema de afinidad, seguramente. Entonces, yo he estado trabajando últimamente en una editorial, he aprendido los procesos editoriales y lo que les diría es que si ustedes tienen un texto que están corrigiendo y que quisieran por ahí salir a la luz,
tienen que exigir al editor, tienen que exigirle al editor una participación constante con ustedes, una retroalimentación, un apoyo. Todo es una imagen muy importante y muy descuidada en literatura en Arequipa, me parece, porque sí existen editores, pero como escritores primerizos es muy difícil arrancar, ¿no? Ellos prefieren encontrar a alguien que tenga un poco más de recorrido, ¿no? Bueno, no sé, lo digo un poco en una experiencia bien accidentada que yo he tenido como escritora, ¿no? Primeriza. Sin embargo, aún hay, ya he mencionado las editoriales más destacadas y que como las que pueden contarnos con mucho apoyo. Yo estoy trabajando para el Pasto Record, editorial del Pasto Record, una que recién está surgiendo y vamos a tener una apertura muy pronto. Y bueno, en términos generales eso era lo que quería decirles, ¿no? Es muy importante que comprendamos el proceso de la producción de un libro, que perdamos el miedo a soltar lo que tenemos y a retroalimentarnos, ¿no? A recibir feedback de personas con un nivel de experiencia distinto al nuestro y recibir bien esta crítica, ¿no? Ya después podríamos considerar participar en concursos y tantear en este terreno de la escritura en Arequipa, ¿no? Que la verdad es que promete mucho. La verdad es que yo lo veo muy... es un ambiente muy fértil y muy agradable para estar, ¿no? O sea, yo no he nacido en Arequipa, he nacido en el Callao, pero he vivido toda mi vida acá y sin duda yo no podría considerarme de otra parte, ¿no? Me siento muy bien de tener esta línea. Yo miro a los poetas y escritores que me preceden y miro a los que empiezan a crecer conmigo y me emociono muchísimo porque realmente aquí en Arequipa hay una escena hermosa, hay una sensibilidad increíble, ¿no? Y que siento que necesita este apoyo para seguir emergiendo, ¿no? Porque lo que más nos invade es la timidez, el miedo, ¿no? Así que quería dejarlos con eso. Muchas gracias. Ahora tendremos un breve intermedio para apreciar una presentación poética. Esta será de mano de Yasmín Carmina, encargada de dirigir la revista Cacharpal. Un fuerte aplauso, por favor. Mientras tanto, pueden deleitarse de nuestros sabrosos potajes preparados en casa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yasmín Carmina. Primero quiero agradecer a mis compañeros por invitarme y también estoy muy feliz por su invitación. Y bueno, para hablarles un poquito, yo soy de Cusco y bueno, no sé si tenga mucho que ver en este conversatorio, pero a todas mis influencias, mis mayores influencias han venido de Arequipa y de la escuela principalmente. Bueno, les voy a leer un par de poemas del libro en el que estoy trabajando. Es un poemario que reflexiona un poco sobre la problemática social después de las protestas de Dina y el régimen que se ha instaurado, y también explora un poco sobre los momentos de catástrofe social y violencia política que se han vivido, por ejemplo, en la década de los 90. Entonces, les voy a leer unos que justamente habla sobre el problema político y social que ha habido en Junín con las transnacionales mineras y el Estado. Se llama De cómo la quebratura se hizo Junín. Ha caído la semilla hueca en la cabeza del niño Remigio y explotado 2 campos florales de geranio. Una sola gota de tintura lamiéndose la espalda.
La sangre licorosa apenas llegó al pampeño y todo giró. ¿A dónde nomás te quiebras la espalda? Si tus piernas apuntan siempre a la redondez del mundo, dando vueltas al oxidado eje metálico que sostiene la pampa, y la pampa comparte la quebratura de Colorado. Y la historia es apenas una estructura pragmática, donde 2 millas son apenas un siglo atolondrado, abriéndose paso en el minuto. Allí mismo, el hermoso jorobado de harina del palabrero duerme con lechones alcoholizados, mermando el mismo día, mermando el mismo día, mermando el mismo día, mermando el mismo día, en que un traje azulino se hizo vulgar ante la pija del ciclón minero que todo ultraja. Nadie, ni siquiera el niño, pudo luchar contra aquel canceroso, tan solo quedó el rastro de geranios cayendo como el río Chopiguaranga hacia la techumbre astral que todo lo sabe y todo lo vela. El hombre y el ciclón dejan el guerrero en las palmas de la pampa, cruzando Guaracas con unas balas azulinas, atravesando el pecho de 300 hombres agigantados. Atrás, en el fin, alguien dijo, en la cima se me chorreó el pulmón. Sin embargo, hombres, lechones, los 150 caballos, el río Chopiguaranga, el niño Remigio, los 10.000 hombres agigantados y los asfixiados chorrearon hacia Colorado, hacia la Florida derrota, cañón de geranios rojos que alguna vez fue un pueblo, de millas temporales que exigen más y más quebraturas de la espalda hasta no ser jamás más allá del mundo que se cae. Eso es el primer poema, gracias. Y bueno, me gustaría también recitarles otro poema que se llama Embajada Zúrich. Creo que es el primer poema que escribí de todo esto. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a los jóvenes que me alcanzaron la invitación. Primero quiero resaltar la importancia que tiene estos mecanismos en el que los jóvenes creadores, los jóvenes críticos, los poetas, los narradores, los cuentistas o como quieran llamarse, participen para, digamos, dar a conocer lo que están produciendo, pero también para generar espacios de discusión de lo que están produciendo. Por eso quiero destacar esta dinámica, esta actividad que están desarrollando. Recuerdo que antes de la pandemia, creo que cuando uno intenta explicar la vida en general, me parece, en el mundo, hay un evento, un hecho que marca un antes y un después, y creo que es la pandemia. La pandemia ha permitido que nos demos cuenta de una serie de prácticas que habían y que hoy no hay, como por ejemplo actividades de este tipo. Antes de la pandemia, en la última década, digamos, recuerdo una serie de actividades desarrolladas por jóvenes en esta escuela, en esta facultad. Yo hice un artículo en su momento y llegué a contabilizar hasta 14 revistas. Entonces todavía no había la fiebre de las páginas web, de las redes sociales, y la gente que escribía se expresaba a través de publicaciones tradicionales, una revista, trifoliados que también existían. Y recuerdo que una de las últimas grandes movidas que produjo esta escuela fue Dragostea. Dragostea debe haber sido uno de los últimos movimientos producidos, iniciados, incentivados por jóvenes de esta escuela que tuvieron una repercusión nacional probablemente. Tenía un núcleo duro que era María Miranda, que era Jorge Vargas
y Robert Vaca. Los tres me parece que están fuera del país en estos momentos con destinos diferentes, pero inmersos en las actividades que tienen que ver con lo que han estudiado. Dragostea se convirtió luego en un sello editorial independiente, pero inició como una especie de colectivo que finalmente agrupó, me parece que incluso Augusto Carrasco en algún momento llegó a formar parte o estuvo cercano a este pequeño grupo. Paralelo a Dragostea existía otro grupo que era Cara y Camión con Jimmy Barrios, un joven poeta entonces, yo le perdí el rastro, no sé dónde esté en estos momentos, pero al igual que estos grupos, hubo en su momento una efervescencia de grupos de jóvenes que querían expresar a través de publicaciones lo que producían. Y eso se cortó probablemente un poco antes, porque hay olas, hay momentos en el que hay una serie de producción, una cantidad de producción, y que hay momentos en el que también pierde esta fuerza, y parece poco antes de la pandemia ya empezó a caer, y durante la pandemia en realidad no hubo nada de esto, y hoy parece que está resurgiendo nuevamente de manera muy muy lenta, pero mediado por las redes sociales, que no es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros como humanistas, yo tengo una posición muy particular sobre el asunto de las redes sociales. Yo sé que es inevitable, estamos en un mundo distinto que trabaja con paradigmas diferentes y yo no me voy a oponer, pero como humanistas, y ustedes también son humanistas, tienen que tener una posición sobre este asunto de las redes sociales. Pero bueno, esto solo para agregar algo a esta idea de felicitar al equipo, a los que están inmersos en medio de todas estas actividades. Punto 2. En la presentación, Yasmín dijo que era de Cusco, Angélica dice que es del Callao, y yo tengo la idea de que la mayoría de ustedes también son fuera de la ciudad, pero que tiene una razón de ser. A ver, solo yo siempre hablo de paréntesis, un paréntesis inicial. En el país solo hay 4 escuelas de literatura puros. No me refiero a las facultades de educación que tienen la especialidad de lengua, literatura, que ahora se llama comunicación, etcétera, que en todas las universidades hay. No me refiero a ellos, sino a escuelas puras que tienen una particularidad diferente de las escuelas de educación donde tienen la especialidad de lengua y literatura. A ellos, a los profesores que los preparan para ser docentes de secundaria, les enseñan mecanismos de cómo enseñar literatura, pero muy básico. No llevan la teoría ni las metodologías que nos llevamos nosotros, tanto en lingüística como en literatura. Y les decía que en el país solo hay 4 universidades que tienen escuelas puras de literatura. La más antigua es San Marcos. De San Marcos existe la escuela de literatura separada de la escuela de lingüística. Son 2 escuelas diferentes que tienen currículas muy particulares. La segunda, en antigüedad en el país, no en antigüedad, la segunda, digamos, es la de la PUC, la Pontificia Universidad Católica de Lima, que también tiene una escuela parecida a la nuestra porque llevan ambas especialidades juntas. En los 90 se creó la Escuela de Lingüística y Literatura en la Universidad Federico Villarreal, también en Lima. Y fuera de la ciudad de Lima, la única universidad que tiene una escuela pura de literatura es San Agustín. Y si uno hace una historia para intentar buscar cuál es el origen de esta escuela, tenemos que remontarnos hasta la fundación de la universidad. Estoy hablando de 1828, con la antigua Facultad de Letras. Hace 20 años atrás había un letrero en la pared que está al otro lado, donde decía
Facultad de Letras, fundadora de la Universidad Nacional de San Agustín, que desapareció, lo han sacado cuando hubo toda la remodelación. Entonces, lo que quiero decir es que, para no quedarme, entiendo que han aprobado, y eso es beneplácito, imagino, para los de Cusco, han aprobado, hará una cosa de 2 meses, 3 meses, un poco antes probablemente, la creación de la Escuela de Lingüística y Literatura también en la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Entiendo que ya está aprobado por el Consejo Universitario, está aprobado en el plan de desarrollo de la universidad y entiendo que están construyendo en estos momentos el pabellón donde va a funcionar esa escuela. Si es bueno o malo, eso es una cuestión que se debería discutir entre los especialistas. Eso para decir lo siguiente. En estos momentos, en los últimos 20 años, nuestra escuela ha sido la aglutinadora de gente que tiene la intención de escribir y convertirse en especialista en los estudios literarios de toda la macrorregión sur. Y entonces se encontraban, y ustedes son testigos, compañeros que vienen de Tacna, de Moquegua, de Puno, de Cusco, de Apurímac, de Madre de Dios, porque ese es uno de los roles que ha venido cumpliendo la escuela en los últimos 20, 30 años. ¿No? Ser la formadora de quienes deben trabajar, explicar, describir los fenómenos literarios de la macrorregión sur y los fenómenos lingüísticos de la macrorregión sur. Si lo hemos cumplido bien o mal, eso es una cuestión que tendríamos que evaluar en un momento, pero hay que hacerlo en algún momento. Ahora sí me centro en lo que quieren que participemos. No sé si hay una segunda ronda, pero en todo caso quiero participar en algunas cosas. Yo no me haría de la nueva literatura arequipeña porque tiene un contenido esencialista, para empezar el término. Ahora, hay una literatura arequipeña en el sentido del esencialismo que significa lo arequipeño, es decir, lo arequipeño tendría que ser distinto de lo limeño, de lo cusqueño, de lo tasneño, de lo moqueguano, para empezar, ¿no? Discutiendo categorías. Entonces, esa es una cuestión que hay que dejar en claro. O sea, el término probablemente no sea el más adecuado, pero hay que discutir el asunto, ¿no? Yo hablaría más bien de literatura en Arequipa, que es que tiene una simbología y un significado diferente. 2. César hizo mención a lo que se está produciendo en los últimos años, la última década en Arequipa, y sí es verdad, hay una renovación, hay una cantidad de publicaciones, hay también una cantidad de sellos independientes, sellos editoriales independientes, muchos de ellos impulsados por egresados nuestros, por cierto. Pero todo ello empezó en realidad en los años 90. ¿Cuándo se produce un quiebre, si uno quiere hacer un rastreo, levantamiento de información de cómo ha sido el proceso de la literatura en Arequipa? Tendría que dedicarle un tiempo a la década del 80 en el que se produce una renovación de la poesía. Hay varios artículos y estudios sobre eso. Uno de esos estudios es la de Juan Alberto Osorio, por ejemplo, La poesía de los 80, renovación. Me parece que ese es el título, en el que hace una distinción que a partir de los 80 hay un enfoque distinto de lo que se entiende por poesía que se está produciendo en ese momento en Arequipa. Hasta entonces había una idea muy romántica de lo que era hacer poesía, y en esa década de los 80, con el surgimiento de revistas como Ómnibus o como Macho Cabrío, por ejemplo, se produce una ruptura. En la narrativa, esa ruptura se produce en los 90. Con 3 movimientos, si tienen ustedes, que tuvieron en su momento también 3 revistas que
todavía no hay estudios sobre esto, pero debería hacerse. Los cursos de literatura regional, macrorregional, deberían impulsar el estudio, por ejemplo, de eso. Es mi micrófono. Entonces, ¿cuáles son esos tres grupos? Uno de esos grupos era Solitarios, que hace poco acaba de publicar las revistas que publicó en esa década, en un libro publicado, me parece, por la Católica, recogiendo toda la producción de revistas. La revista se llamaba Solitarios y luego primero se llamaba Oráculo, luego terminó llamándose Solitario. El segundo grupo tenía también una revista, el grupo Claraboya, que llegó a publicar 3 números con una tendencia básicamente narrativa. La mayoría de los que impulsaron esa revista están igualmente fuera, no están aquí. Una de ellas fue Rosa Núñez, su profesora, que deben haber llevado algún curso con ustedes. Fernando Rivera está fuera. Otro de los autores que impulsó la revista fue Juan Pablo Heredia. Mateo Yucra, este cuento de Juan Pablo quizás sea el cuento arequipeño más estudiado en la última década, y eso deben haberlo discutido, imagino, en cursos de literatura regional, con 2 tesis hechas acá en la escuela, con artículos trabajados en Lima, artículos trabajados en Colombia sobre este cuento. Por eso señalo que debe ser el cuento arequipeño más estudiado en la última década, de los producidos en las últimas décadas en Arequipa. Para nombrar solamente algunos autores que aparecieron en ese momento. Ahora, ¿qué hubo en los 90? ¿O por qué señalo que los 90 implica una renovación de la narrativa en Arequipa? Tres hechos que quiero mencionar. Uno, al igual que en la poesía se produce una ruptura de la idea de que la literatura es una cuestión romántica que expresa, digamos, los localismos con una añoranza bucólica, romántica, que hasta entonces se hacía hasta la década de los 70, en los 80, como reitero, en poesía se rompe eso. En narrativa, en los 90, se discute si la literatura, si un cuento, y eso lo hicieron chicos que entonces eran estudiantes de esta escuela, Fernando Rivera, Juan Pablo Heredia, Abraham Sugimoto, Carolina Pastor, que era una de las integrantes del grupo, si el cuento refleja o no la realidad. Esa pregunta no es una pregunta romántica, esa pregunta es una pregunta teórica. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se está preguntando si un libro de historia es lo mismo que un cuento. Esa es la pregunta que se hace. Y entonces se discute que no. Al final se señala de que la literatura, un cuento, es ficción. Y como ficción se puede permitir cualquier cosa. La historia no. Y entonces, esa pregunta que de pronto surgió en una cuestión de reuniones que solían salir, terminaba en el parque, paraban, ese grupo de jóvenes que les acabo de señalar, paraban más en el patio que en los salones, pero en las discusiones que armaban se discutió precisamente esto, con una pregunta tan inocente de alguien: ¿este cuento refleja la realidad? Fue la pregunta que generó la ruptura de la narrativa hasta entonces que se producía en Arequipa. Porque significaba que la literatura es ficción, y si es ficción no tiene la misma función, no tiene que aparecerse a la realidad, puede hacer lo que le venga en gana, como lo dice el discurso literario, como lo dice el discurso ficcional. Ese es un elemento central que las generaciones anteriores probablemente ni se preguntaron. Central para comprender, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un cuento, un poema, y eso que producen los historiadores o eso que produce un ensayo. Pregunta central. 2.
¿Qué más hubo en los 90? En los 90, que no lo han vivido ustedes han nacido después de los 2000, en los 90 estaba con el cambio de ciclo. Hubo un clima muy particular, no solo aquí en el mundo en general, un clima que produce el cambio de ciclo. En el 89 se produce el cambio, la caída del muro de Berlín, que significó la caída de todo el sistema socialista que había en el mundo. Se publica el libro de Francis Fukuyama, Fin de la historia y el último hombre, que fue central en la discusión filosófica en el mundo, etcétera, etcétera. Hubo un clima muy particular y aparecerá en Arequipa digamos, la primera muestra de lo que serán luego los sellos editoriales independientes. Lago Sagrado. Lago Sagrado debe haber sido en toda la macrorregión sur, no sé si en el país, pero por lo menos en toda la macrorregión sur, el primer sello independiente más allá de lo que existían entonces en Lima. Y Lago Sagrado publicaron en los 90, en los inicios de los 2000, poesía, narrativa. Debe haber sido el primer sello que impulsó la publicación de nuevos escritores que habían surgido en los 90 y estaban surgiendo a finales de los 90 en ese momento. ¿Quién lo impulsó? El Alcerruto. ¿Quién es el Alcerruto? El Alcerruto es el gestor de los guiones de cine de toda la movida que hay en estos momentos de la renovación del cine en Puno, que es, desde mi perspectiva, lo mejor que hay en el cine en el país en estos momentos, cine no comercial, ¿no es cierto? Sino de autor o cine con otra mirada. Para que se hagan una idea entonces de que no estoy hablando de personas o de autores que el Alcerruto no estudió aquí, pero paraba por aquí porque había mucha gente que se hizo amigo y paraba por aquí. Y estudiaba más que los estudiantes de literatura, por cierto. ¿Ya? Pero bueno, entonces, todo el cambio generacional, la concepción que se tiene de literatura, arranca entonces en los 80 y en los 90. ¿Qué autores aparecen en ese momento? Yuri Vázquez. Para mí, Yuri Vázquez debe ser el autor más prolijo que existe en toda la macrorregión sur, el más, digamos, el que toma más en serio su producción y ya merece ser estudiado con más sistematicidad todo lo que él ha trabajado. Él no estudió aquí, estuvo un semestre simplemente y luego se retiró. Terminó Derecho, pero se dedica a la literatura, a la pasión que tiene la literatura. ¿Quién más? María Enríquez. María Enríquez debe ser una de las primeras autoras que surge en Arequipa y que tiene un libro que desde mi perspectiva debería ser publicado, reeditado, Tentaciones de Ariana. Cuando todavía no se hablaba de feminismo, no había literatura escrita por mujeres ni en los cursos de Lima, ella tenía una visión muy particular sobre la literatura en Arequipa. Fernando Rivera, para nombrar otro, ya he mencionado a Juan Pablo Heredia, cuyo cuento debe ser el más estudiado de los cuentos últimos arquipelios en todo el país. Entonces, la renovación que se produce de la literatura en Arequipa, reitero, arranca en los 90. ¿Qué ha ocurrido después de los 2000? A partir de los 2000, o sea, en el nuevo siglo, lo que está ocurriendo es todo aquello que se ha ido gestando en los 90. Ahora hay más sellos editoriales, lamentablemente quizá necesite profesionalizarse más, no solo aquí, sino en todo el país, porque es un sector muy descuidado, es un sector que además debería haberse hecho un estudio a nivel macrorregional, por ejemplo, la cantidad de sellos que ha habido,
el papel que ha cumplido para la renovación de la literatura en las distintas regiones y en la macrorregión en general y en la región en Arequipa. Hay mayor cantidad de jóvenes que están produciendo porque hay una facilidad, que creo que Félix lo dijo al inicio, César, ¿no? La tecnología probablemente permita eso. Todos quieren publicar hoy y está bien. El asunto es que hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy selectivos si eso que se publica en gran cantidad es o no, no sé, al final de cuentas Borges es el que creo que tiene la palabra cuando dijo el tiempo debe ser el mejor antologador. El tiempo dirá quiénes sobreviven y quiénes no sobreviven en las publicaciones, quiero decir, no más allá de los nombres. O sea, qué publicaciones, qué textos, qué novelas, qué libros de cuentos, qué poemarios pasan a formar parte de la historia de una ciudad, de una región, de una macrorregión, de un país en general, ¿no? Entonces, ya para no prolongar tampoco, esto que hoy vivimos con una explosión de sellos editoriales independientes, con autores que están publicando, gran cantidad no han pasado por aquí. Ya yo tengo una posición muy particular que en las clases los digo de manera ironizando, ¿no? de todos aquellos que publican y que no han pasado por aquí. Me parece que tienen todo el derecho, pero yo tengo una visión muy particular sobre eso. Esta renovación y esta abundancia, como reitero, arranca tanto en poesía como en narrativa, en realidad en la década del 80 en poesía y en narrativa en los 90. Gracias. Antes de que me corte y probablemente ya no participe, voy a hacer una pregunta y quiero regalar un libro al final, si es que responde a mi pregunta. Ok, por favor recordarles que las licencias se están tomando afuera. Si ustedes todavía no han firmado la hoja con sus datos, les invitamos a que por favor lo hagan. Y bueno, en este momento de la presentación nos toca tener un intermedio en el cual habrá la presentación de la revista Criatura en Frenesí por parte de nuestras compañeras de nuestra escuela. Un fuerte aplauso, por favor. Y junto con mi compañera Margaret Quispe Becerra, ambos somos estudiantes de cuarto año, estamos realizando este espacio especialmente para la escritura por mujeres, ¿no? Y bueno, esta propuesta nace especialmente ya que, como ustedes bien saben, los espacios en los que los estudiantes pueden publicar escritos es bastante limitado, en especial en Arequipa, ¿no? Y bueno, nosotras teníamos la intención de realizar un espacio especializado solo para mujeres, o personas que se identifiquen como mujeres, debido a que sentimos que la presencia de estos discursos es muy difusa o leve. Y bueno, quisiera explicarles nuestra propuesta. El nombre de Criatura en Frenesí nace principalmente por, primero, la palabra frenesí, que se puede adoptar de dos formas. Primero, la de ingenuidad, ya que usualmente criatura se le puede decir a los niños o a personas que se caracterizan por la inocencia, ¿no? Y esto es una forma de ver a las mujeres que ha sido adoptada por muchos años, ¿no? Ya que usualmente se toma que sus discursos no son tan relevantes porque son ingenuos o echados a menos. Y también hay otro sentido de la palabra criatura, que es de una bestia, ¿no? Usualmente se usa para especies que son indescriptibles. Esto se debe a que también las mujeres a lo largo de la historia han sido tomadas como seres frenéticos o que carecen de juicio. Y bueno, nosotros quisimos adoptar estas dos figuras en el nombre de nuestra revista y además añadirle frenesí, que también es otra característica que se ha adoptado
a lo largo de los años, ya que para hacer menos también estos discursos se tiende a tomar a las mujeres por locas o como que su opinión no tiene peso, ¿no? Entonces estas figuras son las que hemos incorporado en la identidad de nosotras como revista y también en nuestro logo, que bueno, como pudieron ver afuera en el banner o bueno, en otros espacios, es el de una mujer con una máscara de sol, ¿no? Para esto hemos tomado figuras de autoras como Pizarnik y bueno, con la cita, ¿no?, de ella, que menciona: no me entregues, tristísima medianoche, al impuro mediodía blanco. Y bueno, la mujer que está en el logo de nuestra revista, como pueden ver, se esconde detrás del sol, ya que usualmente en la medianoche, como menciona Pizarnik, es donde surgen estas pulsaciones frenéticas a las que hacemos alusión en nuestra propuesta, ¿no? También hemos utilizado otros extractos de Pizarnik, como el de: simplemente no soy de este mundo, yo habito con frenesí la luna, no tengo miedo de morir, tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva, no puedo pensar en cosas concretas, no me interesa. Y bueno, todas estas figuras han sido acopladas a lo que nosotras queremos ofrecer como estudiantes de literatura, ¿no? Y a la vez a promover estos escritos por mujeres que muchas veces no tienen ningún espacio dentro de Arequipa. Y también quería leerles uno de los poemas que hemos recibido para que puedan ver más o menos la producción que vamos a publicar. Este hace alusión a una cita de Kafka en la que se dice: la comparación de pájaro en mano y ciento volando solo se puede aplicar aquí muy relativamente. En la mano no tengo nada, volando está todo y sin embargo así lo determinan las condiciones del combate y las necesidades de la vida. Tengo que elegir la nada. Y bueno, a esto surge el poema más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Kafka y la imagen de los 100 pájaros volando, pero ninguno en mano. Es como mirar desde lo alto de un puente hacia donde un cuerpo yace recientemente, fresco, sin latido, pero tener 100 pájaros en mano, exceptuando al que tú anhelabas y lo ves distante, libre de tu tacto, libre de estar contaminado y corrupto, libre de ti, es como querer ser ese cuerpo putrefacto, y sé que jamás seré ese pájaro. Nadie me anhela lo suficiente como para dejar ir 99, quizás deba dejar de hacer metáforas sobre pájaros y cuerpos, porque al final de esta obra probablemente esté en lo alto de ese puente. Y bueno, al igual que estos poemas, hemos recibido otros trabajos y también quería aprovechar este espacio para invitarlas también a todas aquellas que deseen publicar. Nosotros estamos recibiendo las categorías de cuento, poesía, ensayo, reseña e ilustración. Y bueno, la convocatoria estaba estipulada para terminar el día de mañana, pero hemos decidido ampliarla hasta el día sábado si es que están interesadas. Y además comentarles que tenemos una página en Instagram en la que también hacemos promoción de literatura escrita por mujeres, no necesariamente de la facultad, sino también de autoras clásicas como lo son Mary Shelley, Pizarnik, también Gabriela Mistral, Vilariño, entre otras. Y también publicamos collage, así que también invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram, ya que es nuestro medio de promoción y la forma en la que nosotras logramos tener mayor alcance con esta propuesta que, como les mencioné, es nueva y es un espacio que no había antes específicamente para mujeres, ¿no? Eso sería todo, gracias. Muy bien, llegamos al momento del conversatorio, donde se discutirá el papel de los jóvenes escritores en la literatura arequipeña actual. Los desafíos que enfrentan y las oportunidades que tienen con respecto a la publicación y el futuro de nuestra literatura. Invitamos a nuestros ponentes y al público a participar activamente de este diálogo. Para ello, el público puede realizar preguntas levantando su mano. Y aquí tenemos a los ponentes quienes también pueden participar y responderlas. ¿Alguna pregunta del público? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Profesor Gregorio, compañera Angélica y profesor Félix, gracias por la cátedra que nos acaban de dar.
Primero quisiera hacer un comentario y luego una breve cuestión. Fue bastante impresionante en realidad, ¿no? Venir desde el periplo que el profesor Gregorio nos presentó de las escuelas de literatura, de cómo se ha ido evolucionando la literatura como tal y de la literatura en Arequipa, no literatura arequipeña, ¿no? Es un poco difícil de digerir tal aseveración. Mi pregunta se dirige al profesor Félix, el cual comentó esta cuestión tácitamente llamada, digamos, el engaño hacia el lector, ¿no? Que me recordó mucho a una entrevista bastante conocida, seguramente la han escuchado vosotros, a Cortázar, cuando se le cuestionaba sobre el boom latinoamericano, en donde señalaba que nosotros, imagina el tiempo de Cortázar hasta el día de hoy, las personas o los escritores tienen mucha prisa por publicar. Y el profesor Félix nos comenta que ahora más que nunca es mucho más fácil publicar, y de alguna manera hay que ver la riqueza, o qué tanta riqueza encontramos en los escritos que pues nos encontramos, bueno, en la editorial de la esquina, ¿no? Como ya se ha señalado, hay tantas editoriales independientes. Sin embargo, no solamente seguramente yo, sino también muchos de mis compañeros y quizás también los profesores, nos hemos encontrado con algunos textos recientemente publicados, vamos a decir, en alguna que otra editorial, y que en realidad no esperamos nada y que logran decepcionar de alguna manera. Esta riqueza tan innope, vamos a decir, en cuanto a la necesidad de publicar muy rápidamente, sin antes cuestionarse la riqueza literaria y tal y tal y tal, siento que revitaliza mucho lo que dijo Cortázar, ¿no? de que se le engaña al lector, se está estafando al lector. Y no queremos eso en realidad. Y quisiera pedir algunas pautas al profesor Félix, y si se puede también a nuestros demás ponentes, en qué es lo que necesitamos nosotros como estudiantes, o el Perú, en la educación, en todo el mundo, vamos a decir, para no caer en esto, para no engañar al lector, para hacer de nuestra producción literaria mucho más rica y convincente, y no publicar tan desesperadamente. Gracias. Te agradezco por la pregunta y bueno, ante todo quisiera decir que como lector yo siempre espero ser engañado por el autor, es decir, hay un noble engaño, ¿no? Entonces, yo leo para que me engañen bien, ¿no? Quizás te refieras al mal engaño, ¿no es cierto? ¿No? Al mal engaño, ¿no? Que sería una estafa, ¿no? Yo recuerdo un amigo que me dijo, ya no voy a comprar literatura de autores regionales, solo voy a aceptar la que me regalen, ¿no? O sea, pero eso es bastante relativo, porque si bien la mayor facilidad de publicación por la tecnología genera que a veces uno mismo se arrepienta de lo que publica, ¿no es cierto? ¿No? Porque aquí, sin temor a ser infidente, puedo hablar del caso de un amigo que cité aquí, Juan Carlos Galvarte, que ahora no sabe dónde meter el primer libro que publicó. O sea, literalmente no sabe dónde ponerlo. Porque por lo general los tirajes, no sé cómo será ahora me dicen que hay condiciones más favorables, pero por lo general hace 10 años, ¿no? Es cuando Galvarte saca sus primeros libros, 10, 12 años, el autor era el que tenía que correr con todos los gastos, y por eso el autor al final se acababa quedando con sus textos, y al final no sabía qué hacer con sus textos, porque durante un tiempo sí, regalarlos a las tías, venderlos, ¿no? Etcétera, ¿no? Hasta en ese tiempo yo publiqué, me acuerdo, pero mi publicación, que era una recopilación de textos periodísticos, de columnas de opinión, era más que todo en plan pollada. ¿En qué sentido en plan pollada? Era como el boleto de una pollada, ¿no? Porque justo en ese tiempo me quedé sin trabajo y lo que hacía era emboscar a las personas. El profe Gregorio es testigo, porque fue uno de los emboscados. Entonces los emboscados, ¿qué estás haciendo, César? He publicado un libro. ¡Qué bien! Y aquí está. Era así, aquí está, lo sacaba así del cinto, sacaba el libro, como quien saca una espada, ¿no? Y así provocaba después que 20 soles pasen del poder de mi víctima a mí, ¿no? Pero evidentemente ya no me reconozco. Llegué al punto de equilibrio, gané un poco más y el resto de los libros los tengo guardados en alguna parte de mi casa, ¿no? Pero eso es cierto, ocurre porque durante un tiempo se podía publicar, yo no sé cómo será ahora, me parece que se ha sofisticado un poco más,
Pero llegó a haber un punto medio entre ese momento que también describe el profesor Gregorio, de que empieza a renovarse la literatura y empieza a poder publicarse más, y todavía no había la suficiente conciencia crítica, no había un suficiente espacio crítico. Yo lo atribuía a eso más o menos 2014 por ahí, y eso hacía que nadie te lea, ¿no? O sea, tú podías publicar, pero nadie te leía. Te leían tus amigos, que a veces podían ser demasiado caritativos y decir me gusta o no, y faltaba lo que sí hubo en los 90, en el tiempo que el profe ha descrito también. Habían los concursos. Había un concurso de la Municipalidad de Paucarpata, que algunas de las personas, de los autores que el profesor ha mencionado, ganaron esos concursos, como Marianne Ricketts, como Juan Pablo Heredia, me parece que ganaron. Había el concurso Copé, que todavía existe, que Yuri Vázquez ganó, me parece, ¿no? El concurso Copé. Estaba el desaparecido concurso de las 1000 palabras de Caretas, que hubo, por ejemplo, Miguel Barreda lo ganó en los 80, el profesor Willard Díaz tuvo una mención honrosa por ahí, etc. Entonces, había, y eso era quizás la única ocasión donde tú podías tener lectores que no te conocían, los concursos. Había juegos florales también, etc. Creo que ahora ya no hay tantos concursos, no sé si tengo la impresión o qué, pero creo que han desaparecido, ¿no? Porque llegó un momento, a inicios del siglo, donde habían esos concursos. Había el concurso peruano-japonés en Lima, del Centro Cultural Peruano-Japonés, había el concurso de la librería Crisol, ¿no? Había el concurso del cuento de la librería, había un montón de concursos, montones de concursos, y esa era la ocasión en donde podíamos salvarnos de esa mala estafa al lector, porque muchos narradores jóvenes, poetas jóvenes, se sentían motivados a publicar recién después de ganar el concurso, e incluso con los fondos del concurso procedían a invertir en la publicación, ¿no? En cambio ahora, o mejor, tiempo después, cuando van desapareciendo esos concursos que eran por así decirlo, las cribas, ¿no? Las cribas, donde iban cribando, ¿no? Y ahora solo queda el Copé, me parece, de los concursos grandes antiguos. Queda solo el Copé porque ya no, el de Paucarpata ya no está, y me parece que Caretas ya no existe tampoco, ¿no? La revista existe, pero ya no existe el concurso. Entonces, eran la criba. Entonces yo creo que debería fomentarse ese tipo de concursos, ese tipo de iniciativas, como para que los autores mismos, porque a veces, y eso me ha pasado a mí, ¿no? O sea, yo también tampoco me reconozco en muchas cosas que he escrito, a veces hasta en mis tesis no me reconozco, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Necesitamos una criba para nosotros mismos, ¿no? Para saber hasta qué punto vale, ¿no? Y que no sea simplemente la visión a veces comprometida emocionalmente de un amigo o de un enemigo, ¿no es cierto? ¿No? De alguien que nos conoce, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro rasgo interesante, que es la existencia de los concursos, ¿no? Que también era una suerte de selección de criba, ¿no? No sé si hay comentarios. Sí, como estudiantes de literatura, egresados, creo que sí, vale la pena apuntar este error, ¿no? Somos críticos de la literatura que nos rodea, estamos autorizados a ejercer la crítica, pero tenemos que tener cuidado de pecar de despectivos ante las obras que llegan a nosotros solo por nuestros estudios, ¿no? Conozco a muchos que no le toman ni siquiera el tiempo de leer un texto y ya lo están juzgando solo porque es moderno, incluso solo porque fue escrito por una mujer, y eso me parece excesivo. Lo que trato de decir, y lo digo de mi experiencia personal, que desde que he ido descubriendo la literatura arequipeña, no solo la contemporánea, sino la que se ha ido escribiendo desde hace muchos años, he descubierto joyas invaluables, ¿no? Estoy muy sorprendida de cómo me he maravillado con las lecturas. Yo he sido siempre muy clásica. Sin embargo, no echar un vistazo a lo que se está produciendo es un error. Y yo creo que en esta época que hay más facilidad para publicar, no tiene por qué ser un desperfecto, ¿no? Es verdad, el filtro va a ser más amplio, ¿no? Y las obras que lleguen, como dijo el profesor Goyo, ¿no? El tiempo decidirá qué obras van a pervivir, qué obras van a sobrevivir, ¿no? El paso del tiempo. Sin embargo, eso es a lo que voy, ¿no? Y ahora mi voz como autora, ¿no? Respecto
¿cuándo saber si te vas a arrepentir o no de publicar un libro? Quizás no lo puedes decir tú, sino un tercero, ¿no? Puedes confiar en la voz crítica de alguien que ya tiene experiencia publicando, que alguien que probablemente ya se haya equivocado y haya publicado cosas y tenga una afinidad. También hay un punto de afinidad muy importante, ¿no? Tiene que ser un escritor que tenga relación contigo y tu proceso narrativo o poético, ¿no? Y esta otra voz te sabrá orientar, ¿no? Ahí es cuando es más importante escuchar las voces de nuestros editores o profesores o gente con más experiencia. Ese sería mi consejo. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, yo tenía una consulta, es más referente a lo que dijo nuestro expositor César. Es cierto que organizar concursos es algo muy útil, muy necesario, ¿no? Pero opinión personal, tal vez no estoy en un error, pero nuestro país, tomemos en cuenta de que un buen porcentaje de nuestro país valora más las estupideces. Es un país que aprecia mucho la tontería, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, alguien alguna vez dijo que para generar el bien a veces es necesario primero causar el mal a alguien, ¿no? Entonces, podríamos estar considerando nuestro país revitalizar la literatura oral, pero no como algo bueno, sino como algo malo. O sea, que nuestros digamos, los peruanos generen daño primero a una persona, insulten, ofiendan, llamen tanto la atención que después de ese arrepentimiento recién decidan, como decir, corregirse, mandar un mensaje positivo y generar un impacto como lo hicieron nuestros antiguos literatos en épocas pasadas. ¿Se podría considerar que en la actualidad ese podría ser una forma de solución? Yo también yo era escéptico de los concursos hasta que gané un concurso, ¿no? Entonces, y todos somos escépticos de los concursos hasta que ganamos un concurso. Entonces, yo creo que tu posición podría ganar un concurso, ¿no? Podría ganar un concurso, es decir, por ejemplo, las novelas, por ejemplo, que hubo esta idea del insulto, ¿no? Que era muy común para uno de los grandes poetas, narrador experimental, y dramaturgo experimental también, que era Alberto Hidalgo, ¿no? Que él fue uno de los grandes artistas del insulto en la literatura peruana, ¿no es cierto? ¿no? Luego hay otro que debería ser reeditado también, que es Federico More, ¿no? Federico More, por ejemplo, son muy interesantes, aunque ciertamente irreproducibles, los insultos que Federico More dedica al comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no es cierto? ¿no? Referidos a su origen, al día en el que fue dado a luz, ¿no es cierto? ¿no? Que hace varias referencias un poco duras. Pero el asunto es que sí, la estupidez es popular, sí, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que hasta cierto punto, ¿no? Es siempre un misterio, un tema inquietante, el tema del error, ¿no? Es un tema filosófico, deberíamos tener un conversatorio sobre el error. Pero lo cierto es que yo creo que hay un margen de error en los concursos, sí, porque los jurados son humanos, pero al menos yo creo que un jurado de personas que sí tienen cierta familiaridad con lo que se entiende como literatura, puede premiar al fin y al cabo a un texto literario. Quizás habría habido alguno mejor que no haya sido premiado, pero a la larga sí hay una cierta garantía de mayor calidad, yo creo, en la decisión de un jurado informado, ¿no? No será infalible, pero yo creo que sí, ¿no? He sido jurado de algunos concursos, ¿no? Algunos de los cuales han sido ya premiados, ¿no? Pero que lamentablemente no han tenido continuidad, ¿no? No han tenido continuidad. Ese es el problema, la falta de continuidad. Y ahora cuando me entero, por ejemplo, que me dijeron eso, no lo he podido comprobar, que la municipalidad de Yarabamba tiene 200 millones de soles en canon, no sé por qué razón, ¿no? Entonces, yo digo, ahí podría haber un premio Nobel, creo, ¿no? Podríamos hacer un concurso de novelas así con un premio de 1 millón de soles, ¿no es cierto? ¿no? Y no estaría mal, ¿no?
Sí, al respecto, siempre se ha dicho que el escándalo vende, pero otra vez reitero lo que he señalado. Borges lo dijo hace ya varias décadas: el mejor antologador de si un texto es de calidad o no es el tiempo. Hay otros elementos sin duda que entran en juego. El gusto también es subjetivo, entonces no podemos controlar una serie de variables que hagan que una decisión en un concurso sea 100% objetivo. Pero bueno, pero hay concursos y hay concursos. Yo creo que los concursos serios, como por ejemplo el de COPE, ha ayudado a visibilizar durante todo el tiempo que tiene como existencia, que desde el 79 me parece que fue la primera versión, que luego fue primero fue el concurso de cuento, luego fue el concurso de poesía y luego finalmente el concurso de novela y ensayo, que se ha implementado, me parece, en lo que va del presente siglo en realidad. Pero como ente estatal me parece muy bien que haya promovido este aspecto de la literatura en los concursos, ¿no? Y a partir de la creación del Ministerio de Cultura en el 2010, que esperemos que no lo fusione, según hay el temor de que en el discurso que acaba de decir la señora presidenta, que va a fusionar de pronto ministerios para ahorrarse y para crear otro ministerio, no fusione, por ejemplo, el del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Cultura desde hace varias ediciones promueve el Concurso Nacional de Literatura, que es una especie de regreso de una edición que había antes. Y que, por ejemplo, en el caso de Hierro, que es un chico egresado de nuestra escuela, digo siempre chico, en realidad ya es un joven que es cerca de los 30, me parece, o más de los 30, pero a él le ha ayudado a visibilizar en el país ese premio. Le ha permitido que lo lean fuera del país, que lo lean en otros lados del país, por la promoción, por el mecanismo que tiene este premio de la difusión de la obra. Entonces, pero veamos qué ocurre, por ejemplo, en realidades muy cercanas a nosotros. Chile tiene un premio nacional de literatura que es un señor premio, $100.000, pero claro, es a la trayectoria del autor que sale nominado o ganador de ese premio. También en el Ministerio de Cultura de Chile se promueve la publicación de libros, etc. El asunto es cómo se maneja y con qué profesionalismo se maneja todos estos mecanismos de promoción del libro y la lectura, que es un fenómeno muy nuevo entre nosotros. En realidad estamos experimentando, ¿no? En el país, conociendo, no hay profesionales de la gestión cultural, se supone que nosotros formamos, recién hemos incorporado esa visión en la formación de nuestros estudiantes, pero ¿quién hace gestión cultural en el país? La gente de muy buena voluntad, que se ha visto metido en el medio por la fuerza, por las circunstancias, y entonces en muchos casos es autopreparación, impulso, punche, pero no hay una visión profesional detrás de eso, como sí ocurre en Francia. Francia tiene una tradición enorme de las industrias culturales y hay profesionales dedicados a tiempo completo y viven de eso. Y en el caso de Chile también, en el caso de Colombia también, pero claro, hay una distancia entre esos países que acabo de nombrar y el caso francés. Y en el caso nuestro casi somos aprendices en estos momentos de todo esto que significa promover cultura, el libro, la lectura, la edición, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de entramados, de cuestiones variables que hay que considerar para intentar explicar eso que decía César, ¿no? Yo publico un libro con 500 ejemplares y todos los regalo. Habría que preguntarles igualmente a todos los que han publicado si han tenido éxitos de venta. En mi caso, el libro que más se ha vendido ha sido
un libro de ensayos entre los profesores, porque tenía esa idea, entre los profesores secundarios, ¿no? Cómo motivar la lectura, ensayos de literatura, educación y sociedad. Mis libros de ficciones, mejor lo digo, ¿no? Yo quería hacer una reflexión del asunto de la premiación, los premios. Tengo una anécdota. Yo obtuve el segundo, tercer puesto, creo que segundo puesto en un concurso de cuentos que me mandó a Lima. Yo tenía 16 años, fue recontra emocionante, ¿no? Para mí fue el evento que me permitió sentirme capaz de dedicarme a escribir, de encomendarme a la literatura. El asunto es que se confundieron y me dieron el trofeo del tercer lugar y luego me dijeron, nos equivocamos, y me dieron el mío. El asunto es que el tercer lugar pesaba más. Yo decía, ¿por qué su trofeo pesa más que el mío? Pasaron los años y tuve la idea, dije, quizás le querían golpear en la cabeza más fuerte con el premio al tercer lugar, ¿no? Porque yo siento que así son los premios, son contradelicados, son muy dañinos, yo siento que nos golpean con nuestros trofeos, incluso siento que el primer puesto es demasiado pesado y demasiado tormentoso. Tenemos que tener mucho cuidado con el asunto de los premios. Pienso que, como yo mencioné, creo que la voz poética es un niño muy delicado. Y pucha, cualquier cosa que le hagamos, cualquier premio que no ganemos, o que quedemos terceros, o que quedemos primeros, le van a tener un efecto en este niño que puede ser muy negativo, ¿no? Así que es verdad, los premios pueden ser la mejor oportunidad, ¿no? No debemos desperdiciar nuestra oportunidad de participar en ellos y cruzar dedos para ganar, porque creo que al final sí es una cábala, ¿no? Pero también tener cuidado con esto, ¿no? Lo más importante aquí es nuestra voz, la que produce, ¿no? Tenemos que asimilar en todo caso la victoria o la derrota, lo que nos llegue, y seguir escribiendo, ¿no? Porque los premios son solo un comienzo, ¿no? Eso es Y termino con esto. Recuerdo que cuando Fernando Rivera ganó el premio de las 1000 palabras, le dijeron, González Vigil se le acercó, le dijo, así que tú ganaste, y ya te jodiste. ¿Por qué? Porque todo lo que produzcas o tiene que ser igual, o si no, te van a fregar toda tu vida, ¿no? Muchas gracias a la organización por permitir la ronda de preguntas y gracias también por invitar a los ponentes. Creo que hay visiones ¿no? que contrastan, y eso es lo rico, ¿no? de la conversación. Y sobre lo último que dijo el profesor Goyo, en la película Basquiat pues también no hay una conversación entre Al Díaz y Jean-Michel Basquiat, y Al Díaz le dice, bueno, si quieres ser mainstream, si quieres estar ahí con Warhol, con esta gente, vas a tener que hacer lo mismo toda tu vida para seguirle gustando a la gente que te va a comprar al mercado. Si cambias, ya no les va a gustar y te van a echar, ¿no? a un costado. Pero bueno, yo todavía soy súper optimista con eso, porque creo que, bueno, dos cosas, ¿no? Uno, el estilo es algo que vas a tratar de pulir y definir toda tu vida, ¿no? Entonces creo que eso va a hacer que siempre estés como que tratando de escribir casi lo mismo, ¿no? Hay gente que dice que uno siempre está escribiendo el mismo libro. Y dos, que bueno, la posmodernidad nos permite experimentar bastante, ¿no? Por eso se permiten los nuevos registros o la experimentación dentro de una misma obra, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece importante que hayan tocado el tema de los concursos y la gestión cultural, y sobre eso quisiera decir algo. Claro, mencioné el premio de literatura de Hierro, ¿no? Que lo catapultó, pero este premio nacional de literatura, es bueno recordar esto, ¿no? Se da a obra publicada, ¿no? O sea, si Hierro no hubiera tenido un libro publicado, no hubiera podido postular. Su editorial, Aleteya, no lo hubiera podido postular y no hubiera podido ganar. Ahora, es importante la labor de las editoriales independientes, y de que yo creo mucho en el error, ¿no? De que los chicos ya se testeen, prueben, ¿no? Y marquen hitos, ¿no? A través de la publicación. El Premio Nacional de Literatura, así como acuden a él editoriales independientes, también es buscado por editoriales comerciales, ¿no? O sea, Planeta y Penguin mandan sus libros, y el caso de Hierro es excepcional, ¿no? Que un independiente en ese tiempo, creo que fue la primera o segunda edición, ¿no? que puso a Hierro ahí,
sí fue notable para Yero, ¿no? Pero a Yero le ha costado todavía conseguir, por su calidad de provinciano, yo creo, ¿no? Porque yo estaba ahí, le ha costado conseguir el contrato de Planeta, ¿no? Han tenido que pasar 2 premios más de Yero para que le publiquen un libro que es El Erizo, que es el relato ganador, ¿no? De la última edición, de la primera edición del concurso bicentenario, ¿no? Entonces, está todo encadenado, ¿no? A mí me gustaría que la editorial, por ejemplo, de Angélica, publique su libro el próximo año, el Premio Nacional de Literatura. El problema es que creo que esta editorial ya falleció. Entonces, es algo a lo que quiero llegar también, ¿no? De cómo no podemos sostener, digamos, una idea de gestión cultural, no necesariamente porque no haya profesionales, ¿no? Sino porque los hay, pero están centralizados en Lima, tal vez, ¿no? Pero bueno, yendo a esto de los concursos, hay bastantes concursos ahorita, pero creo que lo que no hay es difusión y no hay investigación de nuestro lado. O sea, tenemos el COPE, que tiene ya muchas ediciones, creo que va por la 30 edición, pero tenemos además, hay un concurso, una bienal de poesía infantil del Cultural Norteamericano, del IMNA, de Lima. Es bienal, cada 2 años, y premia bien, creo que son 10.000 soles, 15.000 soles, ¿no? O sea, y ganan cosas, yo he visto que han ganado cosas como rimas, así como, que tú dices, brother, voy a echarme lejía a los ojos después de leer eso, y ganan porque no se presentan personas, ¿no? Porque falta comunicar esto. Tenemos el premio del búho, que me sorprende que no lo hayan mencionado, ¿no? Entonces, eso es sintomático. ¿Por qué no mencionamos el búho, no? Pues yo creo que es porque tiene, pues, o sea, denota, ¿no? Una falta de profesionalismo tremenda, ¿no? O sea, desde su convocatoria, desde las fallas en los plazos, desde un premio mínimo, ¿no? Y toda gestión, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el premio de novela corta, el Julio Ramón Ribeiro, que premia bien también, ¿no? O sea, es un buen premio. Aparte, desde el año pasado el Ministerio de Cultura ha abierto el premio Bicentenario, que es el que gana Yero con El Erizo. Y es un premio que da plata, y buena plata, porque son 20.000 soles para obras, entre 20.000 y 30.000 creo ya, para obras infantiles y juveniles, ¿no? Y yo creo que muchos de los chicos que están acá tienen ese registro entre infantil y juvenil, ¿no? Y Yero gana con El Erizo. Ahora, además de todos estos concursos, claro, tenemos que el Ministerio de Cultura desde hace unos 10 años ha comenzado a incentivar económicamente la producción, ¿no? Y la creación de un ecosistema de libro más poderoso, ¿no? Y tenemos los estímulos económicos, ¿no? Que se dan año tras año y a los que todos pueden postular para creación de libro, para promoción internacional, para jornadas profesionales, para capacitación. Hay muchas áreas de participación, pero creo que no estamos prestando atención, ¿no? Entonces, yo quisiera que, bueno, los estudiantes que están acá y ustedes como profesores también puedan, ¿no? Comunicar eso también, ¿no? Y si están enseñando gestión cultural aquí, que me parece valioso, yo creo que hacer el esfuerzo, ¿no? Tal vez si es que no tienen una persona capacitada dentro de la escuela, un gestor como tal, que puedan invitar, ¿no? A personas que puedan dar charlas. Esto del tema de la gestión cultural es importante, o sea, hay en Arequipa, hay personas que se han capacitado, porque el Mali, que es la única institución que brinda, digamos, un diplomado de gestión cultural en Perú, estuvo dando el diplomado aquí en Arequipa a través del convenio con el Cultural hasta hace unos 6 años. Pero igual las personas que deseen aplicar a eso pueden ir. Y yo creo que hay que valorar más esto y hay que también ofrecer la posibilidad a los chicos de que estudien maestrías en gestión cultural, que sí las hay, y hay bastantes, ¿no? Entonces, si hay chicos que quieren dedicarse a eso, estaría bueno porque sí lo necesitamos, ¿no? Pasando a esto, ya en lo último, el tema de la política y de la gestión cultural relacionada con la política. Estamos viendo, los premios que he mencionado pertenecen a instituciones fuertes, el IBNA, el gobierno peruano, el MINCUL, el Ribeiro es del Museo Central y el Banco Nacional de Reserva, el COPE es de Petroperú, son instituciones fuertes. El concurso del búho, que precisamente lo hemos nombrado como mal ejemplo, yo lo he nombrado como mal ejemplo, no tiene una estructura fuerte, ¿no? Tiene una institucionalidad débil. El búho es un medio de comunicación independiente
al que le cuesta, ¿no?, mantenerse con vida. Agradecemos que exista, porque es un espacio importante para el periodismo, ¿no? Pero quienes se alían con ellos para sacar adelante este concurso creo que no tienen las herramientas necesarias, ni la fuerza, ni esta estructura institucional para sacar adelante el premio, ¿no? Y el otro, lo que mencionaste, premio de Pocarpata, ¿cuántos años habrá sido? ¿3, 4 años? ¿Cuántas ediciones habrá tenido? Yo me acuerdo que, claro, cuando yo era chibolo, postulé a un concurso que organizó Luzgardo Medina cuando él trabajaba en la Municipalidad de Yanaguara, ¿no? Obviamente lo perdí, pero había algo, ¿no? Y es importante que haya algo, ¿no? El problema es que ese algo no permanece en el tiempo porque no obedece a un ánimo institucional, porque no existe una política cultural que tenga una legislación que lo soporte, ¿no?, que genere una estructura, ¿no?, que permita que estos espacios se mantengan. Te apuesto que lo de Pocarpata fue porque alguien ahí era amante de los libros y lo hizo. En Yanaguara lo hizo Luzgardo Medina, un poeta que si no hacía eso le daba chucaque. Quito. Que era hermana de la que estaba encargada de cultura. Bien, bien ahí. Regidor era su hermana era. Claro, pero es por alguien, ¿no? Es Tito, no es la institución, no es el gobierno, no es la municipalidad, no es la autoridad, ¿no? Entonces, solo quisiera que pensemos en eso, ¿no? O sea, la importancia de que también, o sea, los intelectuales y los gestores se acerquen al tema político para exigir cosas. O sea, estamos ahorita en un gobierno que está quitándole mucho espacio a la gestión cultural, ¿no? Ya se ha visto la ley anticine de Dina, que lo único que hace es eliminar el relato que trata de ser, pues, analítico, ni siquiera contestatario, ¿no? Simplemente un relato que pueda ser inteligente lo va a cortar, ¿no? Entonces, sí me parece importante que volvamos a pensar en el tema político, en el tema de la necesidad de una estructura legal, porque lo que menciona el profesor Bobbio de Chile es cierto. Chile tiene un gran apoyo del Estado a través de la ley del mecenazgo cultural. Todas las empresas dan mucha plata, pero mucha plata a todo tipo de, digamos, de iniciativas culturales, porque las empresas pueden, en vez de pagar sus impuestos como tal, pueden, esa plata de impuestos que están obligadas a pagar, pueden darlas a iniciativas culturales. ¿Y qué gana la empresa? Pues simplemente gana presencia como una empresa comprometida con la cultura, ¿no? Es una plata que ya la perdieron, la tienen que pagar por impuestos. Pero lo que hace el Estado es decir, bueno, no la vas a perder, si la das a cultura, tú ganas algo. Y las empresas optan por eso. Por eso en Chile la gente vive muy bien, porque casi todo el mundo que presenta un proyecto lo gana. Es así. Y acá en Perú debería haber, eso se ha perseguido mucho tiempo, lamentablemente no se da hasta ahora, pero hay que luchar eso. Y ya, simplemente, ya para terminar, otro espacio de por qué es importante la legislación y el aspecto político. Una buena gestión política que desde, digamos, desde lo cultural, ¿qué puedes crear? Bibliotecas o centros culturales municipales, que sean ricos, que sean activos, que tengan, ¿no?, que tengan nutrientes para que la gente pueda, pues, crecer. Solo un ejemplo, Bukowski, ¿no?, este escritor maldito, ¿no?, él es gracias a bibliotecas públicas, y en Norteamérica y en Europa muchos escritores contemporáneos se han formado yendo a bibliotecas públicas. Entonces, tal vez necesitamos un poquito eso aquí, ¿no? No todo se lo podemos dejar a la escuela de literatura, pero también le podemos exigir a los autores, ¿no? Los autores deben, pues, preocuparse por escribir bien, y para escribir bien deben leer bien, ¿no? Y el gobierno debería aportar en eso a través de la generación de espacios. Y eso solo es un pelito de todo este animal que es, pues, la política cultural, ¿no? Que creo que estaría bueno que se hable en los cursos de gestión cultural, porque sí es cierto que las editoriales de Arequipa no son profesionales, no están cumpliendo su labor a cabalidad y no permiten la creación de una industria fuerte desde el sur. Entonces hay que meterle pucha ahí. Solo esto, muchas gracias. Sí, tu aporte, Augusto, es muy importante.
habría que hacer también un análisis, por ejemplo, de cómo ha cambiado la política cultural del país en los distintos aspectos, ¿no? El aspecto de la promoción de la lectura, el cine, etcétera, desde la creación del Ministerio de Cultura. No hay trabajos hasta ahora que hagan un estudio cómo ha cambiado. Ha cambiado para bien, se mantiene, pero que sean trabajos empíricos, o sea, que haya estadísticas que muestren que antes de la creación del Ministerio de Cultura se producían, digamos, 10 películas y a partir del fomento de las películas en el país ahora hay 250. Entonces, más allá de la calidad, eso es otro trabajo, ¿no? Más allá de la calidad, por lo menos cuantitativamente hay un aumento, ¿no es cierto? Y así, desde antes de la creación del Ministerio de Cultura había, 15 bibliotecas públicas o 15 bibliotecas populares en el país, o entidades o colectivos que promovían la lectura. Ahora hay 250. O sea, falta ese tipo de estudios empíricos que permitan reforzar justamente lo que en estos momentos viene haciendo el Ministerio de Cultura y soltando dinero. Durante la pandemia, por lo menos en un año de la pandemia, a partir del fomento del cine, el fomento de los libros, etc., ha habido 52 millones de soles. ¿A dónde han ido esos 52 millones de soles? Yo formé parte de 2 jurados durante ese periodo, por ejemplo, ¿no? Y no es poca cosa, son 52 millones que ustedes, sus padres, están dando para la promoción de la lectura. Entonces, ese gasto estatal tiene que ser demostrado que está beneficiando a la política cultural del país. Pero tiene que haber estudios serios a partir de lo que se demuestre justamente que esto es así, que no lo hay en Lima, que no lo hay en las regiones, que no lo hay aquí. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, de la Oficina Desconcentrada de Cultura en Arequipa del Ministerio de Cultura? Entonces, es cierto, todos estos puntos deberían debatirse y tienen que debatirlo ustedes, porque ustedes van a ser gestores culturales como estudiantes. Van a trabajar en eso, probablemente no todos van a terminar siendo docentes, no todos van a terminar siendo docentes universitarios, no todos van a conseguir becas para irse al extranjero a perfeccionar, y entonces los medios más cercanos van a hacer la gestión cultural, que si se maneja profesionalmente va a permitirles vivir también. Eso es un aspecto que hay que considerar y debatir en los salones, en eventos como este. Más allá de simplemente la creación, también se debe debatir el aspecto profesional en el ámbito de la gestión cultural en general. Solo quería decir eso para ya no aburrirnos más. Muchas gracias. Ahora a continuación pasaremos a una última intervención de nuestro público. ¿Alguien quiere participar? Buenas tardes. Esta pregunta es para cualquiera de los ponentes que deseen responder, y ya hemos visto el ámbito de la creación. Respecto justamente al ámbito de la recepción de la lectura, ¿ustedes qué panorama tienen del lector de ahora? Porque, por ejemplo, a mí he tenido la oportunidad de leer a un arequipeño ya fallecido que se llama Luzgardo Medina, que es un gran poeta, y sin embargo no he visto pues ese entusiasmo por su poesía justamente en nuestra ciudad. Y me pregunto, porque también he tenido la oportunidad de leer y de conocer a poetas de nuestra época, como Moisés Jiménez o como Reginaldo Andía, que escriben muy bien. Y justamente me pregunto, si ha pasado esto con ese escritor, ¿qué impide que le pase lo mismo con ellos? Que, como les digo, para mí su creación es muy buena, pero a veces como que el mundo del creador y el mundo del lector son como que dos mundos separados en vez de que estén unidos. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto? A ver, eso pasa por gestión cultural también. No llegan estos autores, Luzgardo Medina, para hablar, Luzgardo Medina, el otro autor, igual también Medina,
se me va el nombre, Leandro Medina, que también era docente de aquí, que falleció en el 2007, y otros autores, José Gabriel Valdivia, para nombrarles, llegan a las escuelas, que sería el espacio donde el lector juvenil se ponga en contacto con ellos. No. ¿Cuál es el asunto? Uno les pregunta a ustedes mismos que están cercanos a sus estudios elementales. Yo he preguntado en mis salones, ¿qué autores conocen de Arequipa? Mariano Melgar. Y autores peruanos, Mario Vargas Llosa. O sea, para que tengamos una idea de la orfandad de lecturas que además tenemos de autores regionales en general, no solo en Arequipa, sino en el país en general. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Me parece que es esa relación que debe existir entre la producción textual en general y los lectores. Y ahí tiene que ver los mecanismos de cómo se promociona el libro y la lectura. No sé si ustedes han escuchado hablar de una experiencia que es única, por lo menos en toda la macrorregión sur, no sé si en el país, la bibliobici. ¿Alguien ha escuchado? Le regalo el libro si alguien me dice quién es la bibliobici o qué es la bibliobici, sin revisar en el celular en estos momentos, mirándome. ¿Alguien? No, de la mesa no. A ver, bueno, ya, a ver, te escucho. A ver, que te lleven el micro. Ya. Es un espacio de lectura donde llevan libros a distintos parques e invitan a niños para que puedan ser acompañados también por sus padres. Incluso la Bibliolici tiene ya una comunidad lectora que siempre está con ellos. Y no es solamente un lector que viene así de vez en cuando, sino que es constante. Y se le invita constantemente también a los niños junto a los padres. Se puede decir que también se hace mediación de lectura, ¿no? Como otros clubes de lecturas, como por ejemplo de Otabanda, que es Alégrate. Sí, ya se ganó el libro. ¿Y cómo llegaste a enterarte de la bibliobici? Miren, es la organización del Ministerio de Cultura que a quienes fundan la Bibliolici a dar charlas, ¿no? De cómo podemos formar también más medios de lectura. Ya última pregunta, no le quites el micrófono. ¿Y quién lo promueve? El nombre, ¿no? Solo me acuerdo del nombre, que es Raúl. Y Raúl Romero, no el Caraneaba. es Raúl y su pareja, Sí. ambos son pareja. Listo. Raúl Romero es un chico egresado de acá, siempre digo chico, en realidad ya es un señor, ¿no? Egresado de acá y que apaga el micro para que no se pinte. Listo. Egresado de acá y que ha ganado varios fondos concursables del Ministerio de Cultura, por ejemplo, por esa actividad para la promoción de la lectura. Y la idea de Raúl es justamente esta, de promover la lectura entre los niños, con libros infantiles. ¿Cuántos programas de este tipo hay en el país, hay en Arequipa, que serían justamente los promotores del hábito lector en esa población escolar o preescolar incluso? Cuando revisamos experiencias cercanas, Colombia, Chile, Argentina, que son los referentes más inmediatos, digamos, hay una orfandad en nuestro caso, ¿no? Hay experiencias extraordinarias en otros países, por eso leen más que nosotros, por eso el mercado editorial también es más fuerte que el nuestro, por eso están mejor organizados todo este sistema de libro y la lectura, etc. Solo quería cerrar con esto, gracias. Ya, que tendremos el libro, se ganó el libro, nadie sabe quién era la bibliolici. Sí, respecto a
creo que este trabajo que tenemos que hacer también está muy relacionado, o sea, estamos muy relacionados con la mediación lectora en un país tan abandonado como es Perú. Tenemos que ejercer una labor práctica fomentando la lectura en nuestro entorno, pienso que es la única forma, ¿no? Hasta que contemos con más apoyo del gobierno. Yo abrí un club de lectura solo por hobby y terminé creando un compromiso muy fuerte con la literatura de esta región, la literatura de esta época, la literatura escrita por mujeres, etc. Pienso que este trabajo constante de dar apertura, de leer y de comunicar lo que leemos, ya es un esfuerzo para hacer un cambio, ¿no? Es verdad que la lectura es muy pobre, ¿no? Se lee muy poco. Sin embargo, eso no nos quita la posibilidad de que nos valgamos de ciertas estrategias para lograr ampliar esto, ¿no? Hay mucha gente muy curiosa que solo no sabe qué leer o cómo leerlo, no tiene el incentivo suficiente para hacerlo. Y yo no me consideraba mediadora de lectura, pero ahora me doy cuenta del peso, de la importancia que tiene trabajar activamente en esto. Y creo que todos los estudiantes y egresados en literatura tenemos que hacerlo a nuestra manera para ejercer un cambio, ¿no?, en nuestra sociedad más cercana. Eso es mi comentario. Unas palabras. Queremos agradecer a nuestros ponentes y además queremos invitar a la persona que se encargó, al estudiante que se encargó de organizar en gran medida este proyecto, este evento. Invitamos por favor a la alumna y estudiante Andrea Calcina Balboa. Fuertes aplausos, por favor. Cuando tomé la decisión de poder ingresar a esta carrera, esta hermosa carrera de literatura y lingüística, nunca vislumbré la posibilidad de poder trabajar como parte de la organización para un evento como el que le hemos traído hoy. Y es por esto que quiero agradecer a nuestro profesor Julio César Ticona, que nos ha dado la oportunidad y nos ha incentivado a poder realizar este evento para ustedes. También quisiera agradecer a todos nuestros compañeros que han participado, a todas las comisiones, a la comisión de protocolar, de marketing, a la comisión de memoria y a la comisión de logística, que nos han estado apoyando en todo este transcurso para poder traerles el día de hoy este evento. También quisiera agradecer a la Asociación de Beativa HDC, que nos ayudó a dar a conocer este evento a más personas, y como no a nuestros ponentes que nos han acompañado el día de hoy, y estoy muy agradecida porque hayan podido aceptar esta invitación, para quienes pido nuevamente aplausos, por favor. Y para finalizar, quisiera agradecer a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy con su asistencia, y muchas gracias por participar de este evento. Muchas gracias. Si desean ya pueden irse retirando. No se olviden de dejar limpio el auditorio, por favor. En orden, pueden retirarse. Los invito a retirar.